Vamos con nuestra siguiente entrevista. Nos da mucho gusto que, como siempre que le llamamos, nos tome la llamada a Gerardo Gerardo Hernández Licona, secretario ejecutivo. Gerardo. Perdón, te cambié de Hernández y el Gonzalo, ¿verdad? De nuevo. A Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Al rato me vas a decir Adriana. Exacto. ¿Cómo estás, Gonz? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ay, bien, con mucho gusto de tenerte con nosotros. He estado siguiendo un poquito la polémica que se ha levantado siempre que se habla de las cifras de pobreza. A veces cuesta muchísimo trabajo entender cómo es que en Coneval se hacen las evaluaciones, pero en esta ocasión hay un tema que a mí me llama la atención. La medición de la pobreza evidentemente es un desafío nacional en todas sus dimensiones, y México ha avanzado si uno se compara con los momentos en que inician los programas de solidaridad, evidentemente en penetración de servicios, en atención, pero nos falta mucho para poder encontrar índices de bienestar similares a los que tienen países medios o avanzados. Ese es el tema, o sea, a veces perdemos de vista hacia dónde vamos, y con esta evaluación que hicieron, un tema es mucho más evidente, y es el efecto que tiene la inflación sobre el ingreso de las personas, y es realmente un elemento que puede destruir todo lo que se avanza. Mira, gracias, Alicia, como siempre. En este informe lo que hacemos es un corte de caja, sí, en 2018 de lo que hemos visto en los últimos poco más de 10 años, sí, en materia de evaluación y de medición. Y sacamos algunos análisis, hacemos unos datos y hacemos algunas recomendaciones, todo con el fin, Alicia, de que sean datos para que se utilicen, que los utilice, por supuesto, además de la ciudadanía, la gente que nos está escuchando, también los actores políticos relevantes de este año, ¿no? Hay campañas, en esas campañas pues hay posicionamientos, pues ojalá que algunos de estos datos, al menos como referencia de planteamientos más interesantes, se puedan utilizar en la campaña y por supuesto después en la siguiente administración. Ese es el objetivo del informe, y de ahí que tenemos un análisis amplio de lo que ha pasado en varios años. Uno de ellos, como tú bien dices, tiene que ver con la inflación. Dado que la medición de pobreza incluye el precio de la canasta alimentaria y el precio de la canasta no alimentaria, son parte de la medición, pues cada vez que hay un incremento de esos productos, pues la pobreza cambia, la pobreza tiende a subir, ¿no? Por supuesto, la pobreza va a subir o no, dependiendo de que si en la carrera de la inflación la gana o no los ingresos de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre 2014 y 16, lo habíamos platicado contigo hace unos meses, entre 14 y 16, afortunadamente lo que tuvimos fueron 2 años con 2 o 3 elementos importantes. Uno, una inflación muy baja, a veces menor del 3% en algunos meses en 2016. 2, un empleo que venía subiendo, formalización de algunos empleos, además de que había un crecimiento de la cobertura de servicios básicos en materia de drenaje, pisos firmes, niños en las escuelas. Entonces, ese círculo virtuoso, por así decirlo, nos trajo una reducción de la pobreza entre 2014 y 2016. Es decir, la inflación, entre otras cosas, jugó un papel muy importante en permitir una reducción de la pobreza muy franca. Por ejemplo, 2017 es un poquito la historia diferente, ¿no? En 2017, la inflación al doble del año 2016, ¿no? 6.77 más o menos, pues nos trajo una reducción del poder adquisitivo del ingreso. Entonces no estamos todavía peor que en 2014, pero si no cuidamos de inflación, podemos tener pobrezas más altas en el futuro. Entonces, esa es la importancia de la inflación en la pobreza. Ahora, no solamente es el tema de la inflación, o sea, hay muchos grandes pendientes. Aquí el tema no es decir, se los dije, son pobres, porque si uno ve esta década, recursos hay, el problema es que hay mucha desarticulación en programas. Es evidente que
esto que ustedes destacan del proceso de democratización de la productividad o de incorporación de los jóvenes al sector formal, pues son desafíos para todos los gobiernos de todos los tipos, porque la mitad de los municipios de este país no están gobernados por quien gobierna la presidencia o por quien encabeza la presidencia de la República, ¿no? Así es, ¿no? El reto de la pobreza, el reto del empleo, el reto de la informalidad, entre otras cosas que de alguna manera mencionamos en el informe, ciertamente son para los actores políticos en el sentido amplio, ¿no? O sea, esa tasa neta de escolarización es impresionante. Exacto, digamos, tenemos avances, tenemos retos, el avance en la parte de educación primaria de 98% es importante, pero todavía tenemos retos importantes en la preparatoria, ya no digamos en la universidad. Y el tema regresando al tema de la informalidad, pues todavía la informalidad es más de la mitad de la población ocupada en México, y es un reto no solamente del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales y municipales, y de ahí la importancia de que los actores importantes, cuando decíamos los actores políticos importantes de este año, no solamente es el presidente de la República actual, no solamente son los candidatos a la presidencia de la República, son los candidatos a gobernadores y son los candidatos al Congreso, Alicia, ¿no? Uh-huh. Porque todas las decisiones no solamente pasan por el Ejecutivo. Hoy tenemos un balance de poder donde el Congreso pesa y pesa mucho. Entonces, esta información pues tiene el objetivo de que sea analizada, vista, digerida por los actores y para que mañana podamos tener como país mejores decisiones o decisiones basadas en evidencia en la parte social. Pues yo creo que podríamos seguir abundando cada uno de los elementos de este informe, que es muy completo. Yo les recomiendo a nuestros amigos que de verdad vean la evaluación completa de Política Social 2018 en la página de Coneval. Te podría decir que llevo muy poco. Sí. Es que la he estado revisando y estoy impresionada. Estamos sacando ahí documentos más cortitos, por ejemplo, nada más con recomendaciones o el propio comunicado con lo más importante. El resumen ejecutivo está muy completo, pero entonces te lleva a la gran duda, ¿cómo fue eso? O sea, hay un tema, por ejemplo, esto que me encantaría destacar. El presupuesto de salud en México ha ido incrementándose. Hoy representa aproximadamente el 7% del presupuesto general, si uno incluye todas las instituciones de seguridad social más el Seguro Popular. Y si a eso sumas los recursos que supuestamente los estados aportan, pues estaríamos hablando de una cantidad relevante, como el 7% del Producto Interno Bruto. Es muy alto. Sin embargo, la fragmentación del mismo y la precariedad laboral hacen que entre los sistemas de seguridad social convivan diferentes sistemas de atención, y los pobres no reciben ni siquiera la atención aunque tengan un riñón colapsado. Exacto. Un tema importante, ¿no?, del informe, Alicia, pues es que uno puede hacer seguramente más y mejor, incluso con el mismo presupuesto, ¿no? Por supuesto, esto pasa por cambios entre normativos y cambios en la forma de nuestro arreglo institucional en salud y en protección social, ¿no? Sería, sí, la ley de protección social es fundamental. Sería, por supuesto, desde el punto de vista nuestro, ideal tener un sistema de protección social en un sentido amplio, incluyendo el tema de salud, de una manera mucho más armónica y mucho más conectada entre todos los servicios, entre todos los sistemas, o tener, por supuesto, uno más unificado, que no sea, pues es que ese es el de los formales, de los informales, ¿no? Pero sino que sea algo mucho más amplio, que no es fácil, no es así de nada más. Pero tiene, ¿no?, que ver mucho con el sentido, porque muchas personas que trabajan en el sector entre comillas informal, a lo mejor no son informales del todo, podrían perfectamente hacer su cotización a los sistemas de seguridad social, pero no están abiertos a menos que estén sindicalizados, por Dios. Entonces, hay un conjunto, lo que tú dices es cierto. Es la incongruencia más grande. Una persona formal mañana puede ser informal y al revés. Entonces la gente transita de uno a otro y el tránsito
dado que nuestros sistemas tienen que ver con esa división a veces no artificial, sino que no es fija, que no es una persona informal no es informal para toda su vida, ni al revés. Entonces, bajo esa lógica, pues generar dos sistemas separados, dos sistemas que no siempre se hablan, pues ya hay un problema en sí mismo, ¿no? Pues se supone que era un objetivo de política social en esta administración. Al final de cuentas, pues no tenemos un sistema único de seguridad social. No tenemos un sistema único. Un sistema universal, ¿no? Universal de salud no lo tenemos, exactamente. Eso lo destaca el informe. Pues sí. Entendiendo que no es fácil, Alicia, entendiendo que no es sencillo, pero sí. Pero me fui a ver tus datos y tienes un dato que me impactó. En México hay 11 millones de personas con insuficiencia renal. Y el 70% de ellas están en los ingresos, en los estratos bajos o en estratos sin seguridad social. ¡Qué durísimo! Es tanto como la atención de diabetes, ¿no? Exacto, son diferentes problemáticas que afectan a la población y que la solución institucional que hemos dado ha sido fragmentada, ¿no? Uh-huh. Y eso, al final de cuentas, no ayuda a reducir las brechas que de por sí son grandes en México entre grupos sociales, ¿no? Ahora, si nos comparamos México, esta década que ustedes evalúan, que es 2006-2016, ¿no? Obviamente es con los datos últimos de la encuesta ingreso-gasto que están incorporados. Ajá. Si uno lo compara con la década precedente, pues evidentemente tenemos mayor penetración de servicios públicos, mayor índice de cobertura educativa, mayor índice de cobertura de salud. Sin duda. Pero el tema es, la atención de estos indicadores de bienestar tiene que ser permanente hasta que alcancemos igualdad. Sin duda, el México de hoy y de hace 15 años, en términos de cobertura de servicios básicos, es mejor en prácticamente cualquier dimensión, especialmente en salud, también vivienda, también educación. Las carencias han bajado, o dicho en positivo, las coberturas han mejorado, sin duda alguna. Eso está destacado en el informe. Uh-huh. Y hay que mencionarlo, hay que reconocerlo. Pero sí se antoja que uno puede ir más allá, evidentemente. Y lo de las brechas, el informe lo destaca muy bien. O sea, sí quisiéramos, desde el Coneval y seguramente mucha gente que nos escucha, un México más parejo, un México en donde las oportunidades sean más parejas y donde no tengamos estas diferencias abismales entre grupos sociales diferentes. Gonzalo, pues yo creo que este dato podría perfectamente poner así como metas a los candidatos, ¿no? Tenemos esta problemática hoy, tus diagnósticos son muy claros, ya nada más hay que ponerle la meta y que se comprometan con ello, para alcanzar un caminito en la siguiente etapa, ¿no? Ojalá que así sea en lo social, en seguridad pública, en legalidad. Bueno, déjame pensar que en este país el poder de voto puede ser efectivo. Muchas gracias, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. No se pierda, de verdad, baje el documento, es muy completo, es evaluación de la política del desarrollo social. Ahora lo subo a mi Twitter inmediatamente. Muchas gracias, Gonzalo. Feliz como siempre, un abrazo. Hasta luego.